a tomar asiento. Le agradezco, presidente, su gentileza. El acta de la sesión 142 queda reglamentariamente aprobada. El acta de la sesión 143 se pone a disposición de los integrantes de la comisión. Señor secretario, por favor, dé lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Buenas tardes, comisión. Se ha recibido una comunicación que por correo electrónico envió el primer vicepresidente de la Cámara, el señor Gaspar Rivas Sánchez, por medio de la cual solicita que la comisión conceda audiencia al presidente del movimiento sindical Chile Te Cuida, de exfuncionario de las Fuerzas Armadas, señor Nazario Eduardo Zúñiga Cabezas, con el fin de que exponga ante la comisión hechos sobre irregularidades de caudales públicos y asuntos médicos relativos a la Comisión de Sanidad Naval. Se ha recibido el reporte de Defensa Nacional, elaborado por el Área de Asesoría Técnica Parlamentaria de la Biblioteca del Congreso Nacional, correspondiente a la semana del 11 al 18 de agosto de 2025. Comunicación por correo electrónico enviada el 17 de agosto de 2025 por el diputado Andrés Joanet, mediante la cual solicita que se cite a la ministra de Defensa Nacional, señora Adriana del Piano, y por su intermedio el comandante en jefe del Ejército, a una próxima sesión, con el objeto de que explique la situación en la que se han visto involucrados 3 cabos del regimiento número 8 Chiloé del Ejército, quienes fueron detenidos en Puerto Aysén en un operativo de tráfico de droga, y la acción tomada por las Fuerzas Armadas de Chile antes, durante y después de conocerse este nuevo caso de tráfico de drogas. En cuarto lugar, una nota fechada 18 de agosto de 2025 del Gabinete del Ministerio de Defensa Nacional, por medio de la cual excusa la asistencia de la ministra de Defensa a esta sesión, debido a que previamente a la recepción de la invitación cursada, que fue el día domingo, la ministra había comprometido su participación en la sesión que se desarrollará simultáneamente con esta comisión en la segunda subcomisión especial mixta de presupuesto, la que tiene por objeto conocer la ejecución presupuestaria de esa cartera ministerial durante el año 2025. Se han recibido también comunicación del jefe de bancada Renovación Nacional, por la que informa que en esta sesión la diputada Camila Flores será reemplazada por el diputado Miguel Mellado. Otra comunicación similar de la bancada Unión Demócrata Independiente, por la cual se informa que el diputado Cristian Moreira será reemplazado por el diputado Sergio Bobadilla Muñoz. Y por último, del jefe del Comité Republicano, mediante el cual informa que el diputado Álvaro Carter será reemplazado en esta sesión por la diputada Sofía Cid Versalovich. Es toda la cuenta, presidente. Muchas gracias, secretario. Bienvenidos los diputados reemplazantes. Ofrezco la palabra sobre... No, a los reemplazantes le vamos a dar la bienvenida porque los titulares siempre son bienvenidos. Sí. Bien. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Diputado Rivas y diputado Jonet. Gracias, señor presidente. Bueno, refiriéndome sobre la cuenta, el primer punto, quería reiterar que usted pueda recabar la unanimidad por parte de la comisión para poder recibir al presidente del sindicato Chile Te Cuida, que es una agrupación de exfuncionarios de las Fuerzas Armadas, y con quien yo he venido trabajando desde hace varios años en periodos anteriores y cuyo objetivo es proteger los derechos de los funcionarios de las Fuerzas Armadas, también de los exfuncionarios, y también develar, hacer público los eventuales actos de corrupción que puedan existir dentro de las Fuerzas Armadas. Yo creo que sería bastante interesante que pudiéramos escucharlo. Yo lo hice también en una audiencia de lobby hace unos días atrás y una de sus solicitudes fue poder ser recibido por la Comisión de Defensa para poder de esta manera expresar cuáles son los cuestionamientos que existen respecto del funcionamiento de algunas reparticiones de las Fuerzas Armadas en lo relativo a ciertas infracciones, podríamos llamar, a derechos laborales de los integrantes de las Fuerzas Armadas. Muchas gracias, presidente.
Muy bien, comisión, sobre lo expuesto por el diputado Rivas, ¿hay acuerdo para invitar, según lo que él ha expuesto, diputado Undurraga? Varias cosas. En primer lugar, agradecerle la propuesta al diputado Rivas, pero me parece que los miembros de las Fuerzas Armadas activas no son sindicalizados. En primer lugar, hasta donde yo sé, las Fuerzas Armadas no tienen sindicatos. Esta agrupación, que es muy respetable, que no dudo en nada, digamos, de sus buenas intenciones, digamos, se representará a él, pero no, hoy día no representa a miembros de las Fuerzas Armadas, pues yo quiero dejarlo claro, dado que se expresó como que si fuera un sindicato, y las Fuerzas Armadas constitucionalmente no tienen sindicato, ni los miembros de las mismas. Eso por un lado. En estricto rigor, sobre el punto, presidente, a mí me gustaría una mayor clarificación en relación a estas denuncias, porque si este caballero tiene estas denuncias debería hacerlas a la justicia. Y si ya están siendo tratadas en la justicia, el enterarnos nosotros las mismas tendríamos que saber cuál es el tenor, si la sesión es secreta, no es secreta, es pública, de acuerdo a la gravedad, en términos si afecta o no afecta a la defensa nacional y si es que, digamos, somos o no somos competentes. Yo tengo toda la sensación de que no somos competentes en relación a estas materias. Sí, a lo mejor podríamos acompañar los antecedentes para enviarle al ministro de Defensa, a la ministra de Defensa, para que a su vez se contacte con el Ejército o con la Armada en este caso y nos clarifique antes de poder recibir, sin tener antecedente alguno, de los grados de imputación que la persona verídicamente, y yo no creo, no dudo, digamos, en su honorabilidad y su preocupación, nos pueda expresar. Muy bien, diputado Undurraga. Muchas gracias. Diputado Joanet, sobre el punto. Sí, sobre el punto, no, en la misma línea. O sea, lo que requerimos más antecedentes, porque esta es una comisión que tiene varios temas por tratar. Estamos con proyectos de ley, en fin. Y aquí varias organizaciones han solicitado audiencia, a varias también se la hemos denegado, porque necesitamos antecedentes. ¿Quiénes son? ¿Qué representan? Cuando hablan de un organismo sindicalizado, puede que sea el nombre, puede ser una ONG, no sé. Está la Comisión de Defensa, trata temas de defensa, trata temas que naturalmente tienen que ver con las Fuerzas Armadas. Hoy día mismo habíamos invitado a la ministra para ver estos graves temas vinculados al crimen organizado, al narcotráfico, que es tremendo. Son temas de esta comisión. Entonces, primero necesitamos más antecedentes para, en definitiva, dar unanimidad. Uno no puede dar unanimidad con una información que todavía no es suficiente para, efectivamente. Puede ser que, efectivamente, como dice el diputado Undurraga por su intermedio, que los antecedentes sean para que sean tratados acá, y yo en ese sentido doy el acuerdo, pero no para algo que no tenemos los antecedentes. Eso es, sobre todo, con los antecedentes que usted ha entregado, presidente, no es suficiente. Muchas gracias, diputado Joanet. ¿Alguien más sobre la cuenta? Diputado Rivas, sobre el punto. Gracias, presidente. Para responder a las consultas o las aprehensiones de mis colegas, es una organización sindical de exfuncionarios. No sé específicamente si ellos constituyen un sindicato propiamente tal o simplemente se ponen ese nombre, pero es una organización de exfuncionarios de las Fuerzas Armadas, cuyo objetivo es defender los derechos de aquellas personas que salen de las ramas de las Fuerzas Armadas y de orden en caso en que hayan sido vulnerados sus derechos. Respecto de otras aprehensiones sobre si ellos han presentado sus planteamientos a la justicia, bueno, de hecho, ellos no llegan aquí, presidente, estimados colegas, como primera opción, sino que como última opción. Hace un par de años atrás los acompañé yo personalmente por una audiencia de ley de lobby con la ex ministra Maya Fernández, quien también recibió las denuncias. No recuerdo exactamente en este minuto de qué trataban específicamente, pero fuimos recibidos en audiencia y eso consta, es algo que se puede consultar en el ministerio. No quedaron satisfechos con la respuesta
Asimismo, también con anterioridad ya se habían contactado con la ministra Romy Rutherford, quien es parte de la Corte Marcial, puesto que querían hacer presente determinados antecedentes. Aparentemente eso no fructificó tampoco y por eso están tratando de venir aquí a la comisión a hacer su exposición, porque no han sido, por así decirlo, se han paseado por distintas instancias previas a esta y no han obtenido una respuesta satisfactoria. Respecto de los antecedentes, precisamente serían entregados aquí. Lo que pudieron expresarme a mí es respecto de la desvinculación prácticamente de un día para otro de un funcionario de la Armada que fue desvinculado sin mayor explicación y de un día para otro quedó fuera y eso le está generando un menoscabo bastante importante y que podría consistir en alguna vulneración a sus derechos fundamentales. Eso, además de otras cosas, también podría ser la exposición del señor Zúñiga ante la comisión. Ok. Bueno, muchas gracias, diputado Rivas. Bueno, la verdad es que a mí tampoco me queda tan clara la solicitud que usted nos hace, pues nos habla en alguna parte de la exposición de hechos de corrupción, pero es bastante abstracto, ¿no? No nos manifiesta en qué sentido, en forma estricta. Yo entiendo que no hay unanimidad y por lo tanto vamos a tener que someter a votación la solicitud. Entiendo que es el camino a seguir. ¿Podemos hacer una votación a lo mejor económica, señor secretario? ¿O sí? Pidámosle, a raíz de esto, mandemos un oficio a la ministra para que nos dé más información y ahí podamos votar a favor o en contra. Hoy día no tenemos condiciones para hacerlo. Pero le vamos a pedir más información con respecto a qué, porque el diputado tampoco nos ha El entregado. diputado nos hará... ¿Sí? nos hará Diputado, ¿le parece? Yo puedo recabar más información Ya, de parte ok. del solicitante. Ok. Perdón, porque tampoco el diputado Rivas acaba de señalar que tampoco tiene más antecedentes, salvo esta denuncia que acaban de decir. Entonces, tengamos más antecedentes y podemos... Por lo tanto, yo entiendo que no está la unanimidad por lo mismo. Entonces, diputado, si nos puede hacer llegar más antecedentes o usted mismo exponerlos en calidad de diputado en esta comisión más adelante, más allá de tener un invitado que sabemos que va a exponer lo que no sabemos sobre qué. ¿Le parece? Muy amable, muchas gracias. Problema, presidente. Bien. Sobre la cuenta, diputado Joanet, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Bueno, yo le pedí, y como discutimos y conversamos en el espacio que tenemos en el WhatsApp para ver estos temas, en fin, y estábamos todos de acuerdo que por los motivos, ya sabemos, ¿no?, gravísimos de esto que ocurre en el sur de Chile, en el extremo sur, es que hemos pedido a la ministra que concurra a la comisión. Yo lamento de verdad que no haya ni concurrido la ministra, a lo menos que no hubiera hecho que venga el subsecretario, en fin, porque ya estamos hablando de una cuestión que no la podemos dejar pasar. Pero yo tengo otras dudas y por eso quisiera que hubiera estado la ministra, porque y el contexto es que la sesión del 8 de julio, en esta comisión, que la ministra de Defensa declaró que el EMCO será el responsable de sistematizar todas las medidas de las instituciones que están adoptando en materia de narcotráfico. Eso es lo que nos dijo la ministra. Ya han pasado 2 meses desde el caso de los suboficiales del Ejército y más de un mes del caso de la FACH y un mes desde del anuncio del informe y no se conoce versión final. Eso es lo primero. Segundo, presidente, yo quiero señalarles que la ministra se comprometió en esta comisión que me iba a responder por escrito todas las preguntas que yo le hice. No me ha llegado ninguna, por lo menos yo, a usted no sé si le ha llegado al secretario de la comisión, la respuesta de las preguntas que yo le he hecho en reiteradas oportunidades, están grabadas, yo las traigo por escrito, la ministra dice que las anota en su cuaderno, pero a mí no me ha llegado ninguna respuesta. Y la verdad es que cuando una ministra viene a una comisión tiene que responder. Es más, yo le digo, ministra, no me responda en el momento, no tiene por qué saberlo, pero por favor mándemelo por escrito. Ninguna de las preguntas que hemos hecho y que son muy precisas la ha respondido la ministra.
Ahora le voy a hacer una pregunta por su intermedio, porque yo pensé que ella iba a venir. Por la ley, el Estado Mayor Conjunto asesora al Ministerio de Defensa Nacional en el desarrollo y empleo conjunto de la fuerza, pero no tiene sentido derivar tal responsabilidad, que es política, a un organismo estratégico. Además, el jefe del EMCO, de menos antigüedad y grado que un comandante en jefe, no puede exigir nada. ¿Cuál es el sentido de no alojar esta responsabilidad en el gabinete? Esa es mi pregunta que yo quiero hacerle a la ministra. Después se la puedo hacer llegar por escrito al secretario. ¿Cuál es el sentido de no alojar la responsabilidad política en el gabinete y derivársela al EMCO, que son, como dice la ministra, que el 8 de julio dijo que el EMCO iba a sintetizar toda la respuesta o la propuesta para los problemas que estamos viviendo dentro de las Fuerzas Armadas vinculados al narcotráfico? ¿Qué asesor del gabinete es el responsable de conducir políticamente este proceso? ¿Tiene algún asesor, alguien responsable que por último nos cuente? ¿Cuál es la fecha que se presentará el informe y el plan a esta comisión, que se prometió y no se ha hecho? ¿Este informe incorporará objetivos, medidas concretas, plazos, responsables y forma de control de la implementación de los problemas, que ya es el tercer caso? ¿Quién verificará su implementación? ¿La auditora ministerial, que debiera ser así? ¿La subsecretaría de las Fuerzas Armadas? ¿O insistirá en el EMCO? Tengo un segundo punto. Rotación de personal de la frontera norte, que también le planteamos ese problema debido a que esto, para que el personal no se quedara más tiempo, se iba a rotar el personal en la frontera norte, ¿no es cierto? Esa fue una medida. En ese contexto, el 25 de julio, el Ministerio de Defensa Nacional anunció la rotación del personal de la frontera norte cada 15 días, lo que implica mayores costos por trasladar personal de todas las regiones e incrementa la exigencia al transporte estratégico, descuida el alistamiento operacional y el funcionamiento de las unidades militares. Preguntas. Yo espero que el Ministerio de Defensa me responda alguna vez. ¿Se implementó esta medida en el norte y después de un mes de su anuncio? ¿Cómo se solucionó el déficit presupuestario para solventar todo el movimiento de tropas y el empleo de medios de transporte? ¿Cómo afectará esto al despliegue de la macrozona sur? ¿Sacarán personal del sur para llevar al norte? Tercera cuestión. Proyecto de ley para mejorar la trazabilidad del narcotráfico. Cuestión que se nos señaló acá. Contexto. Se anunciaron una serie de medidas legislativas para mejorar el control y la probidad y detención de las personas, y también para parar este tema del narcotráfico dentro de las Fuerzas Armadas el 8 de julio del 2025. Es decir, hace más de un mes, ¿ya? O un poquito menos de un mes, perdón. Tiempo suficiente para redactar unas indicaciones o un proyecto de ley. 3 semanas, exacto. Las indicaciones que mejorarán la contrainteligencia militar y el proyecto que amplía la declaración de intereses. ¿Cuándo se ingresará a tramitación y por cuál comisión? Usted mismo lo ha señalado, ¿no es cierto? Y lo último, presidente, ¿por qué no se han invitado a los asesores técnicos de esta comisión para elaborar un proyecto de ley de acuerdo, ¿no? Podríamos perfectamente ya conversar. Nosotros hemos trabajado otro proyecto de ley con los asesores y podríamos perfectamente estar trabajando ese proyecto de ley con los asesores para el tema de la contrainteligencia. ¿Se insistirá en marginar a esta comisión, digo yo? Porque en el fondo no hemos visto nada. Entonces, yo, perdóneme lo lato, presidente, pero la verdad es que hemos tenido a la ministra de Defensa en varias oportunidades, me ha señalado que me va a responder, nunca me ha respondido ninguna pregunta, y ahora le he hecho varias preguntas. Le voy a entregar el texto al secretario para que se lo pueda enviar. Y que por favor alguna vez nos responda, pero responda a esta comisión, porque aquí hay varias promesas que se han señalado, varias cuestiones que quedó de mandar y no ha pasado nada. Gracias, presidente. No, gracias a usted, diputado Joanet. Efectivamente, señor secretario, me confirma que no hemos recibido respuesta a las preguntas anteriormente por usted señaladas en otras comisiones. Así es que voy a pedir acuerdo para hacer llegar en nombre de la comisión este listado de preguntas que usted nos hace entrega ahora. ¿Hay acuerdo, colegas? Sí, profesor. ¿Sí? Sobre el punto, diputado Sánchez. Muchas gracias, presidente. Por supuesto que doy el acuerdo para remitirlas, pero solo señalar que me parece bastante impropio de una comisión que tengamos que estar mandándole a la ministra las preguntas por correo porque ella no viene. Y respaldar, por supuesto, en ese sentido lo que dice el diputado Joanet. O sea, francamente, si es que la ministra tiene las respuestas a estas preguntas, ella debiese estar sentada acá. Y si es que ella no tiene las respuestas para estas preguntas y en general para muchas otras preguntas que le hemos hecho, yo creo que ahí por su intermedio el diputado Joanet es muy generoso y eso usted no tiene por qué saber de estas cosas, ministro. Yo creo que sí debiese saber.
Entonces, si ella no tiene los conocimientos, las competencias, las capacidades para estar sentada acá contestando estas preguntas, yo creo que no debiese ser ministra de Defensa. Entonces, aquí, por favor, tomemos una... yo insisto en el punto y le quiero pedir, presidente, algo concreto, además del acuerdo que pidió el diputado Jonet, que invitemos nuevamente a la ministra y que venga aquí a responder preguntas, pero que sigamos con este juego de la invitamos, no viene, viene, no contesta. Yo creo que el nivel de problemas que estamos teniendo con la situación en general de narcotráfico y puntualmente cómo esto impacta a las Fuerzas Armadas es demasiado grande como para que sigamos con ese jueguito. Muchas gracias. Ok, sí, antes de pasarle la palabra al diputado, diputado Sánchez, efectivamente la ministra se excusó, así es. La excusa que dio fue que está en una subcomisión mixta y comprometió su asistencia para el martes 2 de septiembre. Yo, al igual que usted y toda la comisión, espero que ese día pueda estar presente. Sobre el reglamento... Sí, presidente, la forma de referirse por su intermedio no corresponde descalificar ni cancelar a una ministra de Estado. Había consideración de que ella, y así entiendo se dio en la cuenta, se excusó de manera formal por no poder asistir. Ahora, esperamos, y en eso yo apoyo al diputado Jonet por su intermedio, a que esas preguntas que son más bien específicas, muchas veces esa información por escrito, cuánto mejor que eventualmente tener una ministra, someterla a un interrogatorio. Un ministro no tiene por qué saber cada uno de los detalles, y me parece muy bien que se solicite por escrito y que esperamos en este caso se responda con prontitud. Y de manera, y con antecedentes que complementen, como decía el diputado Jonet, cuáles son las glosas, cuáles son los gastos debidamente itemizados, me parece muy bien. Perfecto, entonces vamos a acordar, déjenme acordar y acordado entonces remitir las preguntas al diputado Jonet, a la ministra. Diputado. Señalarle al diputado Leiva por su intermedio, y le agradezco naturalmente su comentario, pero la primera parte yo señalé que lo que pasa es que usted ha estado en las sesiones donde ella se comprometió a responderme, nunca me ha respondido nada. Entonces, bueno, ahora nuevamente estoy haciendo otra pregunta. Entonces, yo espero que las preguntas anteriores que se las hicimos, se las puedo recordar, pues las tengo todas las minutas, pero naturalmente estas, dado que no ha venido, se las vamos a mandar por intermedio de la comisión, pero también quiero que responda a las anteriores. Gracias, presidente. Sí, bien. No habiendo más palabras sobre la cuenta, entiendo, diputado Becker. Perfecto. Diputado Undurraga. Yo quiero agradecerle al diputado Leiva su presencia, porque el único miembro del gobierno que hoy día está, y no solamente hoy día, sino en todas las sesiones. Presidente, esta es una comisión que se ha caracterizado por ser una comisión que trata de ser de Estado. Entendiendo las diferencias políticas, pero yo le solicitaría que le envíe una comunicación al presidente de la Cámara, de tal forma que le haga ver a los jefes de bancada, con excepción desde luego de la bancada socialista y también de la diputada Ñanco, que pasó por aquí durante esta sesión, le haga ver, digamos, la importancia que asistan. Aquí no solamente se puede, por su intermedio, amenazar con multar a la no inasistencia, sino que tenemos que buscar la fórmula o cambiar el horario o ver qué hacemos, pero es una comisión demasiado importante para el país, no es una comisión en la cual nosotros nos venimos a entretener, nosotros venimos aquí a trabajar. Entonces, si no tenemos la contraparte que es el gobierno, si la ministra no viene, si los subsecretarios tampoco se hacen presentes y los parlamentarios de su coalición no defienden las posturas legítimas, aunque sean las que yo no comparto, francamente esto está destinado a un inmovilismo que es inconducente. Sí, diputado Undurraga. Comparto totalmente su apreciación. Me gustaría que el señor secretario se refiriese a la inasistencia de los colegas a esta comisión. ¿Hay alguna sanción estipulada? Presidente, comisión con su venia. Bueno, le recuerdo que el artículo 5F, no del reglamento, sino que de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, establece que es deber de los parlamentarios asistir a las sesiones de la Cámara y de las comisiones a que pertenezcan. Y bajando esa norma a nivel reglamentario, el artículo 42 la reitera,
dice que es deber de los diputados asistir a las sesiones de sala y comisiones a las que pertenezcan y se aplicará la multa que se refiere al artículo 78 por las ausencias injustificadas. De modo que, en virtud del acuerdo adoptado por los comités parlamentarios el 15 de marzo de 2022, la Secretaría hace llegar al Secretario General la nómina de los diputados y las diputadas que tienen alguna ausencia injustificada a las sesiones ordinarias de las comisiones permanentes. Sin ir más lejos, ayer enviamos una justificación por un oficio para cursar esta multa respecto de una inasistencia ocurrida la semana pasada en esta comisión. Eso se está aplicando. Muy bien, secretario. Muchas gracias. Nos queda bastante claro y efectivamente una comisión se requiere, digamos, el debate y para debatir es necesaria la presencia de los colegas diputados y diputadas. Esperamos que en las próximas sesiones haya mayor concurrencia, pero al mismo tiempo también es cierto que el Ejecutivo todavía no nos hace llegar una cartera de proyectos, que también se la hemos pedido ya en forma reiterada. Bueno, entrando a la orden del día, esta sesión tiene por objeto continuar la discusión en general del proyecto de ley, iniciado en moción por los diputados Luis Sánchez, Miguel Ángel Becker, Camila Flores, Cristian Moreira, Andrés Joanet, Álvaro Carter, Enrique Ly, Francisco Undurraga y Cristian Araya, que modifica el Código Penal para disponer la intervención de la Fiscalía Militar en la investigación del delito de espionaje. Boletín número 17.690-07, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, sin urgencia. Han sido invitados a exponer el señor Juan Guillermo Michelsen Haberbeck, abogado oficial de justicia en retiro del Ejército de Chile, quien lo hará de manera telemática. Está presente, señor Michelsen, ¿me escucha? Está muteado. Sí, buenas Ahí. tardes. Muy buenas tardes. Tiene la palabra, señor Michelsen. Muchas gracias, señor presidente. Agradezco la invitación de que he sido objeto y con gusto me permito dar mi opinión acerca de esta moción presentada por el diputado señor Sánchez y los demás patrocinantes que usted nombró, y que es una iniciativa circunscrita solamente a los delitos contemplados en el artículo 109 del Código Penal y 17 de la ley 17.798, que esta última que sanciona los que ingresen de manera subrepticia a recintos militares e instalaciones que se encuentran prohibidas al acceso al público. El artículo 109 del Código Penal contempla una pluralidad de hipótesis, algunas constitutivas de espionaje, otras de traición a la patria y también de sabotaje. Lo que yo puedo humildemente aportar es desde la perspectiva de la práctica del derecho militar, y en ese sentido esta iniciativa viene a solucionar un problema que es no sé si llamarlo la extensión con que la ley 20.477 fue redactada, o la remisión que hace al artículo 6 del Código de Justicia Militar, que me voy a explicar, y que básicamente consiste en excluir a los civiles del juzgamiento por los tribunales militares. Pero al hacer una exclusión general, ¿no es cierto?, limita esa misma exclusión a los que son militares y se remite al artículo 6 del Código de Justicia Militar, que hace una definición más bien propia del derecho administrativo, que considera personal militar al que forma parte de las plantas, o sea, son funcionarios de planta, los que cumplen el servicio militar y la reserva llamada al servicio. Entonces, frente a los delitos que puede cometer un militar extranjero, ¿no es cierto?, contra la soberanía nacional, como se encuentran tipificados este tipo de delitos, que claramente no es un civil, ¿no es cierto?, estos delitos quedarían en principio sometidos a los tribunales y, por supuesto, a la investigación por parte del Ministerio Público. Entonces, esta iniciativa, al encomendar derechamente a las fiscalías militares y a los tribunales militares el conocimiento exclusivamente
de los delitos que se establecen en el artículo 109 del Código Penal y 17 de la Ley de Control de Armas a los tribunales militares, ¿no es cierto?, viene a solucionar ese problema que a su vez tiene una expresión en varios aspectos que yo considero relevantes. Uno, la eficacia de la investigación. Todas las hipótesis del artículo 109 del Código Penal ocurren en tiempo de guerra y por lo tanto la investigación de los mismos hechos va a implicar concurrir a lugares donde hay enfrentamientos armados, zonas aisladas o en circunstancias muy difíciles, y que la doctrina internacional en esto coincide, es mucho más eficaz la justicia militar porque tiene los medios, la preparación y por último tiene impuestos los deberes de concurrir al juzgamiento de estos hechos. La otra ventaja que tiene es que garantiza de mejor manera que se cautele el secreto o reserva, ¿no es cierto?, a la cual se pretende acceder por medio del espionaje o otras capacidades militares, ¿no es cierto?, que se ven afectadas por acciones de sabotaje o traición a la patria. La verdad que los delitos de traición a la patria lo pueden cometer solamente nacionales, por lo tanto no tiene relevancia para lo que importa a la moción es que los militares extranjeros que estén cometiendo delitos de sabotaje o espiando sean juzgados por los tribunales militares. Entonces se solucionan ambos problemas por una cuestión que es prácticamente de perogrullo y que, visto desde la perspectiva, no sé si llamarlo las personas que están tienen una posición contraria a los tribunales militares o sencillamente hablar de la doctrina internacional, es una norma que se ajusta plenamente a ella, ¿no es cierto?, porque tanto los principios para una nueva justicia militar que elaboró el gobierno de Bachelet en el año 2008 establecen perfectamente la posibilidad de juzgar a este tipo de personas en una situación de guerra, y también hay un estudio de las Naciones Unidas que se refiere a las condiciones que deberían cumplir los tribunales militares para poder juzgar, ¿no es cierto?, ciertos hechos, y establecen perfectamente que ante este tipo de situaciones los tribunales militares se justifica que tengan competencia, ellos específicamente en el tema de la funcionalidad. Y por esas razones, básicamente me permito afirmar que es un proyecto que viene a solucionar un problema, que garantiza que este tipo de hechos sean investigados sin que hayan salidas alternativas, como lo es la justicia militar, y sobre todo que se mantenga una mayor cautela sobre la reserva o el secreto de la información o instalaciones que se ven afectadas por tipo de hechos. Eso básicamente lo que podría decir, y obviamente quedo a vuestra disposición si hay alguna duda o algo que pueda complementar. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Juan Guillermo. Vamos a la palabra, diputado Sánchez, su invitado. Muchas gracias, presidente. Saludar a nuestro invitado, agradecerle su exposición. Y en una nota un poco más general, más amplia, aprovechando también su experiencia personal en esta particular área del ejercicio de la profesión, saber su opinión en el fondo en qué beneficios reporta la existencia de una justicia especializada que conozca este tipo de asuntos. Porque hemos recibido, y pregunto esto, porque hemos recibido la exposición de múltiples personas y a veces se nos plantea que sería más conveniente que esto caiga en la justicia ordinaria, que tengamos tribunales que tengan, como existe hoy día, un conocimiento en el fondo de una paleta de temas bastante amplia, bastante diversa en los temas penales. Y eso me da la impresión de que está generando algunos problemas y que finalmente redunda en ciertos riesgos que pueden ser evitados por la existencia y el fortalecimiento de una instancia especializada de conocimiento de temas
vinculados con lo militar, vinculados con los temas de seguridad nacional, de amenazas, digamos, a nuestra seguridad nacional más complejas, como es el tema del espionaje. Pero me gustaría conocer, en el fondo, su opinión y su experiencia en ese sentido. O sea, y puede ser desde la perspectiva de qué beneficio nos ha reportado a nosotros como país, como también desde la experiencia comparada de legislaciones en otros países. ¿Cuál es el beneficio de que en este ámbito exista una justicia especializada? Muchas gracias. Gracias, diputado Sánchez. Don Juan Guillermo. Efectivamente, a ver, yo lo quisiera enfocar un poco a la inversa, porque de lo que más se habla, ¿no es cierto?, es de la excesiva competencia en los tribunales militares, que desde ya los menores y también los civiles en principio no deben ser juzgados por la justicia militar. Pero ese debate que se ha suscitado tiene otra cara y que también ha sido reconocida por la misma doctrina y documentos internacionales y desde ya en el derecho comparado, ¿no es cierto? Y apunta a una visión, diría yo, actualizada más que moderna, de ciertos bienes jurídicos protegidos. Y de lo que se trata acá, ¿no es cierto?, es de garantizar la eficacia operacional de las Fuerzas Armadas. ¿Ya? Hay una serie de intereses nacionales involucrados en garantizar el funcionamiento correcto de las Fuerzas Armadas en términos de organización, de disciplina, ¿no es cierto?, y también de mantener las capacidades militares, ¿no es cierto? Y si bien es cierto, se trata de bienes jurídicos que son fácilmente entendibles, digamos, en términos generales, al momento de calificar las conductas que atentan contra los mismos, ¿no es cierto?, obviamente que el conocimiento de la institucionalidad militar, de la operacionalidad de las Fuerzas Armadas, permite tener un conocimiento y poder conducir una investigación de mucho mejor manera que en los términos generales, digamos. Voy a poner un ejemplo, digamos, distinto a los casos que estamos estudiando, pero el que un joven de 18 años se quede dormido mientras trabaja no tiene ninguna connotación, pero que lo haga un centinela es algo muy distinto, ¿no es cierto? El que una persona traspase ciertos límites puede tener una connotación penal bastante baja, pero encontrar a alguien dentro de un recinto, una instalación militar, es sumamente delicado, sobre todo si es un militar extranjero. Entonces, aprovechando los avances que han habido, yo diría que en los últimos 30 años, digamos, ¿no es cierto?, a nivel mundial, hoy día el estándar es de justificar y mantener justicias militares especializadas en lo propio, digamos, frente a delitos que menoscaban intereses comunes, digamos, de tipo social, que afectan al Estado en la perspectiva específica de las Fuerzas Armadas, orientada básicamente a su funcionalidad, ¿no es cierto?, y capacidad operativa, lo que obviamente incluye el orden y la disciplina. Y en el caso como que plantea esta moción, eso es claramente visible, ¿no es cierto?, porque un militar, un agente de una agencia de inteligencia extranjera, militar más encima, que ejecuta ese tipo de acciones, obviamente no es civil y tiene una preparación para enfrentar una investigación que solamente los militares están en condiciones de evaluar de una mejor manera. Por lo mismo, ¿no es cierto?, la propia ley de inteligencia se refiere a las labores de contrainteligencia que fundamentalmente realizan las Fuerzas Armadas y el ámbito que nos encontramos. Más, como digo yo, el tema de la eficacia de la justicia militar, sobre todo cuando hay que concurrir a lugares en que se están desarrollando operaciones militares, ¿no? Que eso es difícil que lo haga, o sea, un juez es imposible. A lo que hay que agregar, es un caso bastante excepcional, pero todas las legislaciones lo consideran, que son los territorios ocupados. Los tribunales nacionales comunes y el Ministerio Público carece de atribuciones para realizar actuaciones fuera del territorio nacional. En cambio, la justicia militar
sí las tiene. Eso es lo que podría decir. Bien, muchas gracias, señor Michelson. Yo quisiera consultarle, más allá de los sustantivos, don Juan Guillermo, más allá del tipo penal, más allá de lo sancionatorio, de la especialización o especificidad del hecho, sino yéndonos al tema procesal, considerando que en el ámbito procesal penal civil hay aspectos nuevos, que de todos conocidos, como el de la publicidad. ¿Cómo usted aborda ese análisis de que un hecho, como por ejemplo podría tratarse el constitutivo del delito de espionaje que esté en proceso, se trate en el ámbito civil, pero yendo al proceso mismo, a la materia más, no sustantiva, sino adjetiva del hecho de que sea público, etcétera? Perfecto, sí, quizás como uno está muy metido en las cosas que le gustan al trabajador, lo dije muy rápido o en forma muy sucinta. Efectivamente, los sistemas procesales son completamente distintos, ¿no es cierto? Y en el sistema común se garantiza, ¿no es cierto?, el acceso del imputado a todos los medios de prueba que reúne la Fiscalía. En materia militar, ¿no es cierto?, esto no es así durante el sumario, a lo menos, ¿no es cierto?, en que el fiscal militar realiza sus indagaciones de oficio, ¿no es cierto?, y tienen carácter secreto, ¿ya? Y no está obligado a comunicársela a los investigados, ¿no es cierto? Obviamente que bajo ciertas circunstancias puede hacerlo, pero no está obligado. Y las audiencias, ¿no es cierto?, tampoco tienen carácter público, sino que es un proceso que se lleva por la ritualidad de la escritura. Y por lo tanto, cualquier solicitud que se haga, ¿no es cierto?, tiene que hacerse por escrito y no en una audiencia pública, donde además del tribunal y los inculpados y los abogados, ¿no es cierto?, que obviamente van a tener conocimiento de lo que se les transmita, pueden estar presentes una serie de otras personas. Entonces, justamente en la publicidad propia de las garantías procesales del sistema común afectan los mismos intereses que se pretende salvaguardar mediante el establecimiento de estos delitos. Porque en algún momento se va a tener que decir qué documentos se obtuvieron, qué información se obtuvo, a qué sistema informático se logró acceder, qué es lo que había en el recinto donde se introdujo una persona, en fin. Entonces, desde esa perspectiva, evidentemente que da mucho más garantías para la investigación, ¿no es cierto?, y para la seguridad de la información el sistema procesal militar, sin duda alguna. Bien, muchas gracias, don Juan Guillermo. ¿Hay alguna otra pregunta de la comisión para nuestro invitado? ¿No? Yo le quiero agradecer su participación y Muchas ojalá, gracias. bueno, a través del diputado Sánchez estaremos en contacto con usted en un futuro. Muchas Con gracias. mucho gusto. Muchas gracias. Hasta luego. Bien, vamos a dar un minuto para cambiar de tema. Se reanuda la sesión. El segundo punto de la tabla tiene por objeto escuchar la exposición sobre el informe 3 años de estado de emergencia en la macrozona sur 2022-2025, evaluación del impacto en la violencia, las organizaciones radicalizadas y la respuesta del Estado chileno, elaborado por el Observatorio sobre Crimen Organizado y Terrorismo, OCRIT, del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello. Ha sido invitado a exponer el señor Pablo Urquizar Muñoz, le damos la bienvenida, don Pablo, coordinador del Observatorio sobre Crimen Organizado y Terrorismo, Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello. Tiene la palabra.
Presidente, muchas gracias por la invitación, saludarlo a usted y saludarlo también a todos y cada uno de los diputados presentes hoy día. Es muy importante para nosotros como Universidad Andrés Bello y desde el Observatorio del Crimen Organizado y Terrorismo poder estar presente en un debate extremadamente relevante, presidente. Llevamos más de 3 años de estado de emergencia en la macrozona sur. Es el estado de emergencia más extenso desde el retorno a la democracia. Sin más, el próximo jueves, en esta misma corporación, se va a renovar la prórroga 60 del estado de emergencia precisamente en la macrozona sur, y en ese sentido la universidad ha querido aportar desde una perspectiva empírica, desde datos oficiales de Carabineros de Chile, acerca de cuál ha sido el impacto en la violencia, las organizaciones radicalizadas y cuál ha sido la respuesta del Estado de Chile. Es en ese contexto, presidente, que me acompaña Vicente Abrigo, también investigador del Instituto de Políticas Públicas, UNAV, y poder aportar en ese contexto cuál es la realidad en este sentido, ¿cierto? Lo primero, presidente, es contar que el estado de emergencia, presidente, se llama estado de excepción porque lo que hace es restringir derechos y libertades fundamentales. Así está prescrito en el artículo 39 y siguiente de nuestra Carta Fundamental. Sin embargo, este estado de emergencia es un estado de emergencia sui generis, porque la verdad es que solo 76 días de los más de 3 años de estado de emergencia ha restringido derechos fundamentales. Y solo fue 76 días en el contexto de el triple asesinato de Carabineros de Chile el 27 de abril del año 2024. ¿Y para qué fue? Fue para efecto de poder circunscribir el sitio del suceso y poder perseguir a los delincuentes que habían precisamente asesinado. Esa es la única razón por la cual se ha materializado la restricción de derechos y libertades fundamentales en los más de 3 años. Y solo fue en 3 comunas, que fue Cañete, Contulmo y Tirúa, propiamente tal, lo que se conoce en la macrozona sur como el Triángulo de la Violencia. Y en ese contexto, este estado de emergencia es un estado de emergencia sui generis, donde el gran aporte que hace el estado de emergencia es incorporar a las Fuerzas Armadas, ¿cierto?, en la lucha contra la violencia y el terrorismo precisamente en la macrozona sur. Y esa lucha desde una perspectiva integral, ¿cierto? ¿Cuál ha sido la realidad? La realidad es que este estado de emergencia que se ha materializado en 4 provincias, el informe lo que hace es analizar toda la macrozona sur, no solo las 4 provincias. Sin embargo, el estado de emergencia está presente en las provincias de Malleco, de Cautín, Arauco y Biobío. ¿Por qué se pretendió hacer de toda la macrozona sur? Para ver cómo influía el impacto de las Fuerzas Armadas, ¿cierto?, trabajando conjuntamente con el Ministerio Público, con las policías, precisamente en ese contexto, no solo en las 4 provincias, sino también en las otras regiones. ¿Y cuál es la realidad en ese contexto? La realidad es que, primero que todo, el estado de emergencia ha servido. Y ha servido sustantivamente. Y cuando digo que ha servido, no solo estamos hablando de que se reducen los hechos de violencia sustantivamente. Si uno se va al gráfico precisamente de los 1082 días que se analizan, en contraste de los 1082 días anteriores, uno ve precisamente cómo se disminuyen sustantivamente, un 37% menos de hechos de violencia. Recordar que el primer estado de emergencia se decretó por parte del presidente Piñera el año 2021 y duró 165 días. Los 50 días posteriores, presidente, lamentablemente se incrementaron sustantivamente porque precisamente se sacó el estado de emergencia y luego volvió, ¿cierto?, que es el actual estado de emergencia desde el 17 de mayo del año 2022.
Si uno analiza ahora, presidente, y se recordarán los diputados de la Araucanía, el diputado Baker, el diputado Joanet, el estado de emergencia, y eso hace también el informe, fue analizar los 3 tipos de estado de emergencia que tuvo la macrozona sur. El estado de emergencia acotado, si se recuerda el diputado Joanet, el estado de emergencia semiacotado y también el estado de emergencia pleno, propiamente tal. Solo desde el 2023 en adelante estuvimos en un estado de emergencia pleno, es decir, con todas las facultades para efecto de las Fuerzas Armadas en los territorios. El primer estado de emergencia produjo una media de 3,3 hechos de violencia por día. El segundo estado de emergencia, el semiacotado, un 3,18 hechos de violencia por día. Fíjense cómo sustantivamente baja a 1,78 hechos de violencia por día cuando se incrementa la fuerza del Estado. Es decir, a mayor presencia del Estado, mayor es el impacto en la reducción de los hechos de violencia. Si uno se va ahora a las regiones, presidente, fíjese bien cómo la región de la Araucanía disminuye un 33,5% por bajo la media de las 4 regiones de la macrozona sur. Los lagos también de un modo distinto, sin embargo, Biobío y los ríos se reducen sustantivamente, ¿cierto?, por sobre el 40%, lo cual lo primero que da a entender, ¿cierto?, este análisis es que produce efectos distintos en los distintos territorios, ¿cierto? Si uno se va ahora, ya no desde la perspectiva de la región, sino desde la perspectiva de las provincias, también en las 10 provincias analizadas completas de la macrozona sur, los efectos también son dispares. Y si se fijan, esos efectos dispares, una de las provincias más complejas, que vamos a ver cómo no se reduce tanto, es la provincia de Malleco, ¿cierto? ¿Por qué Malleco? Bueno, porque Malleco, vamos a ver cómo las orgánicas radicalizadas y terroristas también están presentes en ese contexto, especialmente en la provincia de Malleco, aun cuando exista un estado de excepción. Si uno va ahora de las 67 comunas analizadas y que impactan en los 1082 días del estado de emergencia analizado, las 10 comunas más afectadas son básicamente aquellas que están en la pantalla, pero que en concreto, si uno analiza dónde están ubicadas, bueno, más del 50% de los hechos de violencia totales de la macrozona sur se concentran en 5 comunas. Y de esas 5 comunas, Coyipulli y Ercilla terminan siendo las que consagran el 25% del total de hechos de violencia. Es decir, si uno quisiera establecer desde la perspectiva de una jefatura de defensa y del Estado, donde hay que concentrar los esfuerzos sin lugar a dudas, así es, Victoria, Coyipulli, es la provincia de Malleco. Es decir, lo primero, si yo pongo entonces el foco en estas 5 comunas, rebusco el 50% de los hechos de violencia. Así es de claro, ¿cierto? Esta realidad. Por lo tanto, estamos hablando de un problema territorialmente focalizado. Es verdad que en otras regiones, como la región de los lagos o la región de los ríos, ¿cierto?, se producen hechos de violencia, pero bajo ningún aspecto en el nivel, en la profundidad y en la complejidad de estas 5 comunas, ¿cierto? 5 comunas que, insisto, consagran más del 50% de los hechos de violencia. Si uno va ahora desde el punto de vista de los fallecidos, ¿cierto? Los fallecidos hoy día se disminuyen un 58%. Y eso, evidentemente, lo que estamos hablando, presidente, y esto hay que ponerlo en esa perspectiva, son derechos y libertades fundamentales de las personas que son resguardadas preferentemente por el Estado. Y eso no es un deber solamente del Estado, sino que es el primer deber del Estado en ese sentido, y por lo tanto es eso lo que se estamos haciendo con el estado de emergencia. Desde el punto de vista de los lesionados, presidente,
50% menos de hechos de violencia también en la totalidad, ¿cierto?, en esta perspectiva de lesionados. Desde el punto de vista del incendio, presidente, recordemos que la coordinadora Arauco Mayeco, a través de Héctor Yaitul, en su libro Chenka Rakiduan, Pensamiento y Acción de la CAM, fija cuál es su lineamiento desde la perspectiva de el terrorismo y la violencia ejercida en la macrozona sur, y dice, bueno, van a ser 3 formas las que vamos a ocupar para efectos de tener el control territorial. Primero, el delito de incendio. Segundo, la usurpación. Y tercero, la resistencia cuando las fuerzas de orden y seguridad vengan, ¿cierto?, o vayan a desalojar o vayan, ¿cierto?, a detener a quienes materializan esos atentados. Por eso que vemos hoy día, presidente, ciertos lugares en la macrozona sur, el diputado Becker, el diputado Joanet conoce perfectamente qué estoy hablando, Pidenco, por ejemplo, en Lumaco, se practica, ¿cierto?, esta fórmula, ¿cierto? Esta fórmula no es una fórmula que haya inventado la CAM. Esto es una fórmula que nace de la ideología del nacionalismo vasco también, que está vinculada a la ETA. Es decir, cómo España influye también en la macrozona sur. Si uno se recuerda a la ETA, hoy día está completamente desarticulada desde 1958, el año 2018, 60 años, ¿cierto?, de terror en España. España entendió completamente que el combate a la ETA era un problema de Estado que afectaba a la democracia y los derechos y libertades fundamentales. Yo creo, presidente, que de a poco se ha ido entendiendo y comprendiendo esta realidad, no solo, ¿cierto?, en la macrozona sur, sino en Chile entero, y eso ha traído consecuencias positivas. Un 39% menos de hechos de violencia en ese contexto. Las usurpaciones, presidente, este Congreso sacó una de las leyes más importantes, ¿cierto?, que ha impactado en la macrozona sur, como es la ley de usurpaciones, la ley 21.633, presidente, un 62% menos de usurpaciones, y eso implica un 62% menos de control territorial en la macrozona sur, lo cual evidentemente es muy positivo. Si uno analiza desde el punto de vista de la destrucción de vehículos, si uno ve el gráfico, la línea azul es lo que se sale de la tendencia. La línea azul corresponde a la provincia de Biobío y consiste específicamente en el atentado más grande que ha tenido la macrozona sur, que fue el atentado de Rucalhue, de la central hidroeléctrica, con más de 50 camiones, ¿cierto?, quemados, y que hoy día hay una ley antiterrorista que fue aplicada por el actual gobierno persiguiendo penalmente a la Huaychana Ucamapu, que estaba vinculada, ¿cierto?, a ese atentado, la UAM. Un 35% menos también de vehículos destruidos. También hay inmuebles e infraestructura también que se ha disminuido su destrucción, un 47,3% en ese contexto, presidente, y acá en inmuebles tenemos que decir, presidente, que no solo se destruyen hogares, sino también acá se destruyen escuelas, se destruyen iglesias, es decir, ejercicio propio de la libertad religiosa o el derecho a la educación. Y eso, presidente, a familias mapuche y no mapuche por parte de la orgánica radicalizada y terrorista, ¿cierto?, en la zona desde ese contexto. Presidente, ahora desde la perspectiva de la orgánica radicalizada y terrorista. El informe detectó que hubo 9 orgánicas radicalizadas y terroristas que operaron en la macrozona sur, presidente. De esas 9, que son en base a información oficial de Carabineros de Chile, en base a las adjudicaciones que se hicieron, los diputados de la Araucanía saben muy bien, a través de panfletos o a través de comunicados expresos de la orgánica radicalizada y terrorista, todas las orgánicas, salvo la una, disminuyen sustantivamente. La resistencia mapuche Lafkenche, asociada a el atentado de los carabineros, al Molino Grolmus, a también el atentado más grande en materia de viviendas, 31 viviendas el 21 de diciembre del año 2021, disminuyó un 69% los hechos de violencia. La coordinadora Arauco Mayeco, con su cabecillo hoy día preso, ¿cierto?, a más de 23 años de cárcel, como Héctor Yaitul,
un 16% menos de hechos de violencia. La Huaychana Ucamapo, un 38%. Sin embargo, presidente, hay una orgánica que no disminuyó. Hay una orgánica que aumentó y eso coincide con las comunas con más hechos de violencia en la macrozona sur, desde la perspectiva de la Araucanía, que son Victoria, Coyipulli y también Ercilla, que es la resistencia mapuche-mayeco. Presidente, la resistencia mapuche-mayeco, nosotros lo decimos en el informe, se transforma desde la perspectiva de la doctrina internacional en lo que se denomina como un santuario terrorista, es decir, un lugar donde las organizaciones criminales y especialmente la organización terrorista Resistencia Mapuche-Mayeco detenta un control territorial claro, donde recordemos, presidente, el 7 de enero del año 2021, más de 800 policías de investigaciones de Chile pretendieron ingresar para materializar un operativo policial de drogas y fue asesinado el subinspector Morales Balcázar y una gran cantidad de funcionarios de policía de investigaciones también gravemente heridos. Es el único lugar en Chile donde no se ha podido materializar el censo. Es el único lugar en Chile donde la principal autoridad en materia de seguridad pública, como es la ministra del Interior y Seguridad Pública, fue atentada en marzo del año 2022, la ministra Isquia Siche. Y esa orgánica es una orgánica que, pese a todos los esfuerzos del Estado, sigue presente. Y sigue presente no solo desde el punto de vista de sus panfletos, de sus comunicados, de sus acciones, sino que también desde el punto de vista de sus atentados, incrementándose un 179%. Y acá, presidente, un matiz particular: la resistencia mapuche-mayeco no solo es una organización terrorista, sino que también comparte vínculos con el crimen organizado. Y el crimen organizado a través del narcotráfico, del tráfico de armas, municiones, robo de vehículos y también, por cierto, desde el contexto del robo de madera. Y esa realidad lo hace extremadamente peligrosa. Presidente, hoy día tenemos la macrozona sur solo vinculada al terrorismo y al crimen organizado nacional. La pregunta que yo me hago es qué va a pasar cuando la macrozona sur ya no solo esté vinculada al crimen organizado nacional y al terrorismo, sino también empiece a entrar el crimen organizado transnacional. Cuando empecemos a ver un Tren de Aragua, un Jalisco Nueva Generación, o los pulpos, los chotas que empiecen a ingresar, ¿cierto?, en esos ámbitos, es extremadamente peligroso y desde ahí, ¿cierto?, las distintas alertas en ese contexto. Y así, presidente, ¿cuáles son los desafíos que se presentan a 3 años del estado de emergencia en la macrozona sur? El primer desafío es que el estado de excepción, por cierto, que ha servido. El estado de excepción es indispensable, es necesario, pero no es suficiente. No es suficiente. Se requiere necesariamente una visión integral de la problemática que aborde el problema, ¿cierto?, desde lo más básico, y es la ausencia de Estado. Ahí donde el Estado no está presente, ahí va a estar el crimen organizado, el terrorismo presente. Y eso es algo, presidente, que sirve no solo para la macrozona sur, sirve para todo Chile. Usted bien lo sabe, en el norte, el Cerro Chuño, cómo se abandonó por parte del Estado y cómo el Tren de Aragua operó en dicho lugar. Segundo lugar, presidente, el riesgo de normalizar un estado de excepción. El Estado no se puede acostumbrar a que la excepción sea la regla. La excepción no puede ser la regla. Las personas tienen que poder vivir en paz y tranquilidad en los distintos lugares de la macrozona sur. Y se puede porque los datos, la información oficial de Carabineros de Chile permite ver cómo se ha avanzado, no solo cómo se ha avanzado, sino que también desde la perspectiva de dónde están los focos, dónde hay que poner el énfasis para efectos desarticular. En tercer lugar, presidente, un desafío y un problema, ¿cierto? Hay una ausencia de un plan estratégico que aborde los desafíos en seguridad bajo normalidad en la macrozona sur.
No existe hoy día un Estado pensando no en el estado de excepción, sino en la normalidad. ¿Cómo vamos a reemplazar las capacidades estratégicas de las Fuerzas Armadas? ¿Bajo qué contextos? ¿Bajo qué evaluación? ¿Bajo qué parámetros vamos a reemplazar esa realidad? Eso es algo que el Estado, presidente, y no digo este gobierno, sino que el Estado en su conjunto no está pensando. Puede ser que nos estemos acostumbrando cada semana, cada mes, ¿cierto?, renovar un estado de excepción, lo cual es importante, es necesario, pero hay que pensar, ¿cierto?, en la mirada a largo plazo, que le dé sustentabilidad a los derechos y libertades fundamentales de las personas en la macrozona sur y especialmente en la Araucanía. La necesidad de fortalecer la coordinación interagencial, presidente, uno de los aspectos positivos de la macrozona sur es que se ha actuado de forma conjunta. Hoy día uno ve al Ministerio Público, ve a la Fuerza Armada, ve a las policías, ve a Gendarmería, ve al gobierno en la misma línea. Y eso es unidad de acción del Estado. Quinto lugar, presidente, débil articulación con estrategias de desarrollo territorial. Ya lo decía, con la presencia del Estado. No solo tiene que haber, desde el punto de vista de la seguridad, sino que también tiene que el Estado estar presente en los distintos ámbitos que conforman, ¿cierto?, y dan vida a los distintos territorios. Hay una adaptabilidad y una reconfiguración de los actores violentos. Cuidado, presidente, con pensar que porque Héctor Yaitul está en la cárcel, el problema se acabó. El problema es más complejo que Héctor Yaitul. El problema tiene vínculos con Argentina. El problema tiene nombre y apellido en más de 9 organizaciones radicalizadas y terroristas, donde la más relevante hoy día, presidente, sin lugar a dudas, es la resistencia mapuche-mayeco. Y por último, presidente, la limitada capacidad de inteligencia del Estado. Presidente, ustedes vieron y están analizando, ¿cierto?, en la comisión mixta el sistema de inteligencia del Estado, un sistema de inteligencia del Estado que está muy claro que no se ha modificado un ápice la regulación de inteligencia desde el año 2004, más de 20 años. Y, presidente, lo que sí no hay duda en el mundo es que no hay ningún país del mundo que haya desarticulado el terrorismo sin inteligencia. Sin inteligencia, las Fuerzas Armadas y las policías operan a ciegas y en ese sentido una prioridad fundamental. Y por último, presidente, un aporte al Congreso Nacional. Como universidad, nosotros no solo quisimos hacer un informe, sino que además que este informe pudiera servir a las renovaciones que cada mes se están haciendo ustedes para efectos de poder evaluar en concreto qué es lo que está pasando en cada territorio. Y en ese sentido, presidente, lo que nosotros ponemos a disposición de esta honorable comisión, y no solo de esta honorable comisión, sino también del Congreso en su conjunto, es lo que se denomina un dashboard interactivo de la macrozona sur. Ese dashboard está presente en la página del Observatorio de Crimen Organizado de la Universidad Andrés Bello, y ese dashboard, presidente, usted puede colocar, si quiere, por ejemplo, cuántos hechos de violencia han habido en Ercilla, cuántos delitos de incendio, qué organizaciones radicalizadas y terroristas, en qué lugares de Ercilla, ¿cierto? Es decir, un nivel de detalle que es extremadamente importante para efectos de poder colaborar, ¿cierto?, desde esa perspectiva a lo que está ocurriendo. Cuando nosotros quisimos hacer este dashboard, presidente, si uno, por ejemplo, coloca las regiones, ¿cierto?, y puede ver y puede investigar, ¿cierto?, cada hecho de violencia, cómo va avanzando, dónde se está materializando a nivel regional, a través de las denuncias, a través también de los distintos hitos que se están materializando y analizando en esta realidad. También, presidente, por tipo de denuncia, ya no solo por región, por macrozona sur,
por tipo de denuncia, uno puede ir analizando también esa realidad en ese contexto, por tipo de comuna, uno puede también ir revisando. Y en ese sentido, lo que busca el observatorio es precisamente poder aportar con evidencia concreta, objetiva de Carabineros de Chile, desde una perspectiva de Estado, pero por sobre todo que sirva para efectos de las distintas políticas públicas que ustedes están implementando, ya sea a través de proyecto de ley o a través de aprobaciones o renovaciones, ¿cierto? Especialmente en el estado de emergencia, en la macrozona sur, con el objetivo claro de lograr resguardar los derechos y libertades fundamentales de las personas, que es el primer deber de cualquier Estado y especialmente de nuestro país. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a usted, Pablo Urquizar. Yo no sé si el coautor, don Vicente Abrigo, quiere también tener la palabra, ¿no? Muy bien. No, no, una excelente presentación, se le agradece mucho. Ofrezco la palabra a la comisión. Diputado... Una cosa cortita antes de que los apasionados de la zona. De ahí podemos quedar hasta la mañana. Sí. Diputado Undurraga, tiene la palabra. Gentileza al diputado Jonet que se la ha cedido. Sí, muy amable. No, primero agradecer la exposición por su intermedio a Pablo. Señalarle que tomamos, por lo menos desde Ópoli, la información que nos está ofreciendo, desde luego la vamos a ocupar. Y no cabe ninguna duda que el valor de la inteligencia, como usted muy bien lo señala por su intermedio, presidente, es relevante si queremos hacer un trabajo profundo. Y desde ese punto de vista, contarle, presidente, que nosotros ya estamos avanzando en la mixta de inteligencia, hay buen ánimo, y cualquier comentario que usted pueda hacernos llegar a través ya sea del diputado Joanet o de quien habla que somos parte de la mixta, bienvenido sea. Y el trabajo que están haciendo es un trabajo que de verdad muy relevante. La única pregunta que yo haría, deduzco, pero como aprueba de diputado, obviamente no hay ni una posibilidad hoy día de eliminar el estado de excepción. Voy a darle la palabra al diputado Jonet para que vayamos acumulando preguntas. Presidente, primero que todo, saludar el estudio de Pablo Urquiza y su equipo. Yo quiero decirle que soy bien crítico de muchos estudios, pero quiero decir que este es un extraordinario estudio, sistematización, pero quiero decirle que este estudio no es de Colombia, ni de la selva ecuatoriana, perdóname los países, no quiero, es de la Araucanía. Y hemos normalizado tanta cuestión que lo que ha expuesto Pablo Urquiza es brutal, pero parece que a nadie le importa. Es brutal. Si nosotros viéramos esto en otros países, donde en zonas, en 3 comunas, se concentra el 35% de todos los atentados, de cientos de atentados que se producen todos los días, de un promedio, como acaba de señalar, de un atentado y medio diario, y que hace un par de años atrás eran 3 y tantos, diríamos, pobre país. Pero hemos normalizado tanto esta cuestión que parece que a nadie le importa. Pero quiero decir que ahí, donde ocurren esas cosas, vive gente sencilla, campesinos, viven mapuche, gente que es extorsionada todos los días, gente que no puede pasar por un camino porque es asaltada permanentemente, tiene que cambiar camino. La Junta de Vigilancia Rural tienen radio y entre ellos se comunican, que son fundamentalmente mapuche, quiero decirle, para avisar que por tal camino no pasen. Como cosas como esas todos los días. Y cuando vienen los atentados a los camiones, a la iglesia, la última iglesia que quemaron, la quemaron al lado de donde había una escuela de niños mapuche, entre Curacautín y Ercilla más o menos, o Victoria, perdón. Entonces yo quiero señalar que aquí hay una cuestión que es tremenda, porque en el fondo es el Estado, cómo el Estado le ha fallado a una región,
a gente sencilla, a campesinos, gente modesta, y aunque fuera gente potentada. ¿Ah? Entonces, ahí lo que pasa es que hay un tema de voluntad política, lo que ocurre en Temucuicui, lo que ocurre en Ercilla. Y yo quiero decir una cosa, con muchos de esos terroristas nosotros nos cruzamos permanentemente, en la calle. Uno los ubica, uno sabe perfectamente quiénes son. Por razones obvias, uno fue intendente y tiene información, ¿no? Lo que acaban de decir, lo de Pidenco es un campo que está al frente de un lugar que se llama Capitán Pastene, que hoy día está más tranquilo porque se puso una unidad militar ahí en una escuela. En vez de que haya niños, hay una unidad militar. ¿Y por qué una unidad militar? Bueno, porque los niños de la escuela, no hay liceo, entonces van a estudiar al lado de Lumaco o a Trayén, y entonces, como deporte, a los vehículos cuando pasaban por ahí, son como 8 kilómetros, les disparan. Entonces, para eso se tuvo que poner una unidad militar, para que eso no ocurriera, pero al frente hay un campo que es de CMPC, donde está enterrado de forma ilegal el joven Marchán, ¿ya? Que fue sacrificado por Héctor Yaitul. ¿Sí? Es cosa de escuchar las grabaciones y en el juicio, lo que decía la opinión de Yaitul de Marchán. Y ese lugar, cuando ha ido la Fiscalía, con Carabineros, con PDI, no han podido entrar. Y con el gobierno no han podido entrar. Entonces, la situación es extremadamente grave, es una vergüenza para el país lo que tenemos allá. Es una vergüenza que tengamos terrorismo. Acá se acaba de señalar, tenemos 11 orgánicas, 9 orgánicas. Hay 4 que son las más fuertes, y naturalmente la resistencia mapuche-mallego está en el sector de Temucuicui, donde hay una serie de organismos del Estado que están adentro. Po. La pregunta es, ¿a cuántos de esos terroristas benefician los organismos del Estado? La pregunta que yo me quiero hacer. Entonces, porque ahí mismo, donde hay cientos de atentados terroristas, está el Estado, está el FOSI, está INDAP, está CONAF, está Cercotec, están los servicios de salud, ahí mismo, adentro. Y para entrar ahí, usted entra de la mano con una de las personas de adentro, o sea, usted, porque ese es un Estado aparte. Entonces, yo primero, como digo, uno podría estar, como dijo por su intermedio el diputado Undurraga, mucho tiempo, porque el dolor es ahora, porque a esta hora, que son 5 para las 7, está oscureciendo y la gente ya en este minuto está aterrorizada. En estos minutos ya no puede andar por las carreteras, por los caminos rurales. La Araucanía tiene un poquito más del 20% de todos los caminos de Chile, Pero tenemos más o menos 25%, 27% asfaltados. Acá usted en la quinta región tiene más del 80% asfaltados. Y en la metropolitana el 95%. Y la gente no puede andar por esos caminos, porque además de ser asaltado, todo lo que le puede pasar. Entonces, yo quisiera, digamos, llamar la atención. Lo único que, ya hemos recibido el informe, y señalar que efectivamente tenemos terrorismo. El índice internacional de terrorismo señala que estamos en lugar 21, Colombia en el 15, mejoramos 2 o 3 puestos. Ahora, yo sí creo que efectivamente nosotros podemos sacar a los militares alguna vez, y pronto. Tenemos que poner más carabineros especializados y entender que van a haber daños colaterales. Así funciona. Frente al terrorismo, uno tiene que entender que va a haber un enfrentamiento y que los terroristas son terroristas. Y que los que están sufriendo hoy día son ciudadanos donde el Estado no les responde. Los ciudadanos, los campesinos, los mapuches conviven con gente que usa el miedo. Y que yo creo que se puede. Cuando nosotros teníamos un problema, y con esto sí termino, es que pusimos la Prefectura de Control de Orden Público, recordará Pablo, el 5 de diciembre de 2015 pusimos un general a cargo, y ahí se puso Pidima y no le dijimos a nadie. Y eso era una resolución, no hicimos una ley, nada. Yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer y que no requieren ley y que requieren voluntad política, y yo espero que el futuro gobierno así lo haga, porque en el fondo es un tema de decir, vamos a ir, vamos a entrar, van a haber daños colaterales, pero no podemos permitir que haya un Estado dentro de otro Estado. Gracias, presidente. Gracias, diputado Joanet. También me ha pedido la palabra el diputado Becker, también representando a la región de la Araucanía. Muchas gracias, presidente. Saludar a los diputados y a los invitados. Bueno, sin duda que la exposición, ya lo decía parte del diputado, señor Joanet, en su extensa exposición,
Procuraré ser más breve, presidente, en beneficio del tiempo. Pero para los que estamos allá es una situación que se ha tendido a normalizar. Es decir, ocurre un atentado, ya ni siquiera aparece en el diario al día siguiente, ni es mucha noticia. Pero si esto realmente se expusiera en un organismo internacional, habría que pedir una intervención internacional para que esto se resuelva de alguna forma. Ahora, la verdad es que aquí hay mucha información. Yo creo que se sabe perfectamente, por ahí había unas nóminas, que en algún momento el señor Urquiza me lo comentó, había unas nóminas de 538 personas que estaban con nombre y root más o menos y lugares donde habían hecho acciones y otros. Entonces, se sabe dónde están, se sabe bastante bien quiénes son, pero no se toma la medida. Y cuando se han querido tomar, se han tomado en mala forma y ha ocasionado más problemas. Hoy día, claro, hoy día hay una situación especial porque, por ejemplo, hay fotografías donde el actual presidente de la República está en Temucuicui con estas mismas personas que son los que actúan. Y hay fotos de eso, entonces, y hay videos. Y eso entonces hace que el accionar del gobierno sea, obviamente, con algunas limitaciones. Yo creo que, lamentablemente, aquí en algún momento que se tome la decisión va a haber una situación muy dolorosa, pero se tiene que tomar en beneficio de las mayorías. En la región vivimos alrededor de 1 millón de personas. La última encuesta, alrededor de 250.000 se consideran de pueblos originarios, y de esos 250.000 probablemente son 538 los que están haciendo acciones de tipo terrorista. Bueno, los que hay que detener son los 538 y no impedirle el desarrollo y el trabajo a los otros millones que estamos en la región de la Araucanía. Yo cuando me retiro acá de Valparaíso, yo me voy a mi casa en el campo normalmente. Ahora estoy con resguardo de carabineros, pero se vive en una forma extraña, pues, presidente, porque no es posible que a esta altura yo tenga que andar con la pistola al cinto para proteger un eventual ataque. Entonces esto no puede ocurrir, no puede seguir siendo así. Se tiene que normalizar la región y poder volver a dormir en paz en la región de la Araucanía. Yo agradezco la exposición, esperamos que este tipo de antecedentes podamos de alguna forma tomarlos y poder tomar decisiones, porque en algún momento va a haber que tomar decisiones complejas que esperemos se puedan resolver sin tener que tener una situación delicada, pero que la situación lo está meritando hace mucho rato, y yo lamento que nuestro ejército tenga que estar ahí hace más de 3 años cumpliendo funciones que de verdad no les son propias. Por decir, estar en resguardo de una ruta, de un camino, de un espacio, no es su actividad. Y el ejército, a pesar que los oficiales con los cuales he hablado me han dicho que no es tan así, yo creo que está perdiendo parte de su instrucción y sus capacidades disuasivas en cuanto a un eventual conflicto bélico. Y eso también me preocupa, presidente. Muchas gracias. Gracias a usted, diputado Becker. Antes de darle la palabra a nuestro invitado, yo también quisiera hacer un alcance ya desde la posición no de representante de la Araucanía, sino de Arica Parinacota, que también ha sufrido los embates del crimen organizado en situaciones bastante dolorosas. Fuimos la primera región en conocer las consecuencias de esto, con gente mutilada, torturada, enterrada viva, etcétera, y eso ya hace algún año, el 2022, ya cuestionábamos el accionar de lamentablemente una ariqueña, que era la ministra del Interior, Isquia Siche, y que lamentablemente desde nuestro particular punto de vista no estuvo a la altura de las circunstancias. Pero además, en la última semana, Pablo, en la última semana, un ajusticiado en la playa con un tiro en la cabeza, amarrado. Y en el centro de la ciudad, en la principal arteria céntrica de la ciudad, Maipú, un apuñalado por un extranjero, treintañero, múltiples veces y muerto, asesinado. Esa es la circunstancia de Chile, y yo también lamento escuchar, por ejemplo, a nuestro colega, el diputado Becker, cómo tiene que andar. Nosotros en Arica, mi equipo, tenemos que andar en 2 vehículos, porque tenemos que estar preparados a cualquier acción que ni siquiera es política, es delincuencial, y tenemos que estar con un vehículo detrás por si acaso somos sometidos a una encerrona, un abordazo, como se llamen. Esa es la situación de Chile hoy día. Entonces, le voy a dar la palabra, pero también le quisiera pedir, como favor especial, que así como se han ocupado también de la macrozona sur, y a través de este dashboard,
que lo puede ingresar además por el teléfono, está bastante interesante, que es, en el fondo, entiendo, una tabla de comando-control que permite tomar decisiones. Quizás, si es posible, hacer lo mismo con la macrozona norte, y particularmente con las regiones de Tarapacá y Arica Parinacota, que siguen siendo entrada y salida, como Pedro, por su caso, un montón de gente. La verdad es que la entrada y salida de armas por esa frontera y también de dinero, yo no entiendo por qué un sector político está tan interesado en el tema de la transparencia bancaria, de la cual pudiera estar de acuerdo también, pero resulta que el dinero perfectamente sale y entra por otras vías. Le quisiera pedir eso como un favor, a lo mejor, ya que hicieron esto, a lo mejor también lo pudieran enfocar también a la macrozona norte. Tienen la palabra. Presidente, voy a partir por su solicitud. Nosotros le vamos a hacer llegar a esta honorable comisión otro informe que hicimos al respecto, que se llama Radiografía de la Seguridad en Chile 2014-2024, donde se analizan todas y cada una de las regiones a partir de 10 delitos que están estrechamente vinculados con el crimen organizado. Y también creamos un índice de crimen organizado donde, presidente, lamentablemente, la región con mayor porcentaje de incremento en estos 10 años es precisamente Arica y Parinacota. Solo un dato, en la última década, 1.600% más de homicidios en la región de Arica y Parinacota, cuando la media en Chile es de 86% en ese sentido. Por lo tanto, desde esa realidad, el Tren de Aragua ya estuvo presente. La primera región donde estuvo presente fue en Arica Parinacota, ¿cierto? Hoy día tenemos a 34 integrantes del clan Los Gallegos, ¿cierto? Una célula del Tren de Aragua que está condenado a más de 560 años de cárcel, pero en virtud de esa condena, el Tren de Aragua quiso perpetrar un atentado terrorista en un juzgado de Arica y también en 2 cárceles de Arica. Por lo tanto, y creo que es parte de lo que pasó también a la macrozona sur. Santiago debe entender que fuera de Santiago también se producen problemas, y esos problemas son muy relevantes porque afectan a los derechos y libertades fundamentales de las personas, tanto en la macrozona norte como en la macrozona sur. Y en ese sentido vamos a hacer llegar ese informe donde está especialmente vinculado, ¿cierto?, lo que dice relación con la región de Arica y Parinacota, pero también otras regiones también de la macrozona norte en base a esos 10 delitos. Y también otro informe que le vamos a hacer llegar sobre las cárceles. El Tren de Aragua nace en una cárcel, la cárcel de Tocorón en Aragua, ¿cierto? Y por lo tanto, cómo las cárceles también están vinculadas en esta realidad y están analizados también a nivel regional en base a 6 delitos específicamente. Respecto a lo que señalaba el diputado primero Undurraga, ¿estamos en condiciones de levantar el estado de excepción? Me parece que hay otra pregunta anterior. ¿Cuál es la estrategia del gobierno? ¿Cuál es la estrategia del Estado a corto, mediano y largo plazo? Yo creo que antes de preguntarse si estamos en condición o no de levantar el estado de excepción, yo creo que lo primero es decir cuál es la estrategia, ¿cierto? Nosotros también en el Observatorio de Crimen Organizado y Terrorismo, para poder aportar en esta realidad, estamos haciendo un informe, que también se lo vamos a hacer llegar, acerca de la realidad comparada de las orgánicas radicalizadas y terroristas de la macrozona sur con la ETA en España. En base a 20 variables, cómo se logró de parte del Estado español desarticular completamente la ETA. Y hay vasos comunicantes y hay soluciones. Lo que sí está claro es que sin estrategia es imposible hacer nada. Y por lo tanto la pregunta es si vamos o estamos o no en condiciones. Me parece que una pregunta que tiene que responderse después de que efectivamente se elabore una estrategia. La ley 21.730, el Ministerio de Seguridad, en la letra D del artículo 4 establece la obligación de elaborar una estrategia integral contra el terrorismo. La misma que tuvo España, y los diputados acá presentes le pusieron integral, porque no es solo perseguir. El terrorismo, cuando se persigue ya llegamos tarde. Es
los 4 pilares fundamentales que tiene España, que es prevención, protección, persecución y reparación, presidente. Eso hoy día está al debe y por lo tanto me parece que en ese sentido hay que avanzar en muchas cosas, pero sin embargo no quiero dejar pasar que se ha avanzado. Se ha avanzado desde una perspectiva de Estado. Durante este gobierno se ha avanzado, los hechos son objetivos. El trabajo de excelencia conjunto de las Fuerzas Armadas con las policías ha dado resultados. El fiscal regional, especialmente el fiscal Garrido, ha sido un ente persecutor de primera calidad y por lo tanto ha funcionado, ¿cierto? La unidad de acción del Estado es base para poder desarticular el terrorismo y también la violencia en la macrozona sur. Segundo lugar, presidente, recordar que la violencia y el terrorismo, así como el Tren de Aragua, no distingue ni color político ni origen étnico. Solo el año 2022, el año con más homicidios desde el año 1997 en la macrozona sur, la mitad de las personas asesinadas correspondieron a mapuches. Las orgánicas radicalizadas y terroristas como la resistencia mapuche Mayeco, como la Huaychana Ocamapo o la resistencia mapuche Lafqueche, lo llama yanaconas, traidores a los que no piensan como ellos, y los asesinan. Esa es la realidad. Por lo tanto, este es un problema que afecta a todos sin distinción, y eso es una realidad en donde yo lo he señalado en varias oportunidades, y acá se informa en el documento. No solo estamos viviendo en la macrozona sur una crisis de seguridad, lo que se está viviendo es una crisis de derechos humanos. Derechos humanos que el Estado, en virtud del artículo 5º y 2º de la Constitución, debe respetar, proteger y promover. Sin embargo, vemos como el derecho a la libertad religiosa, el derecho a la educación, derecho a la vida, derecho a la libertad de prensa, derecho también a la libertad de circulación. Hoy día se está dando lo que se denomina desplazamientos forzados internos, presidente. Lo que uno ve en otros países, bueno, está pasando acá en Chile también, personas que se tienen que desplazar de los lugares porque la violencia es irresistible en esa realidad. Y por lo tanto, en ese contexto, dar esa realidad. Y por último, presidente, dar esperanza. El país ha avanzado, el país ha tenido un cambio de actitud frente a la realidad de lo que está ocurriendo, y eso se ha notado, ¿cierto?, en las distintas medidas que se han materializado. Yo dije la ley 21.633, pero también está la ley 21.577 del crimen organizado, la ley también contra el robo de madera, está también, presidente, la reciente ley 21.732, que es la ley antiterrorista propiamente tal, presidente. Más de 2 décadas de violencia y terrorismo en la macrozona sur y solo una condena a propósito de un atentado explosivo en el metro. No da cuenta de lo que decía el diputado Llanet, que hoy día estamos en el lugar número 21 del índice global de terrorismo, ¿cierto?, de más de 165 países en el mundo. Y en ese sentido también agradecer y felicitar a ustedes como parlamentarios porque efectivamente están dando las herramientas indispensables para poder de una vez por todas resguardar los derechos y libertades fundamentales de familias mapuche y no mapuche. Sí, voy a tomar... Sí, puede usted, diputado Llanet. Don Pablo, mire, en este periodo legislativo han habido más de 70 proyectos relacionados con seguridad. Y usted tiene razón, eso es una cifra buena, y hay varios proyectos que son bastante buenos. Pero ¿sabe lo que a mí por lo menos me llama la atención? Que soy nuevo en política, además es mi primera participación. Pero desde el sentido común y la lógica, la mayoría de esos proyectos de seguridad han sido aprobados gracias a los votos de la oposición. Y eso a mí me llama profundamente la atención, que sea una parte del propio gobierno que vote en contra proyectos de seguridad del gobierno, porque eso es un mal síntoma, es un mal signo. Probablemente desde mi deformación como médico, si cuando nosotros trasladamos un paciente a una UTI,
no es porque la infraestructura, por el espacio UTI lo va a sanar, es porque ese espacio UTI permite la aplicación de medidas extremas que no se pueden aplicar en un servicio común y corriente, sino que tienen que ser aplicados. Pero tienen que ser aplicadas esas medidas, si no el traslado de una UTI para darle paracetamol a alguien no tiene ni un sentido. Entonces yo veo, a propósito del estado de excepción, claro, aprobamos un estado de excepción, pero si dentro de esta UTI no se aplican las medidas, de nada sirve. Seguimos prolongando el paciente ahí permanentemente en la UTI, pero entregándole paracetamol. Eso a mí por lo menos siempre me ha llamado la atención. Y me sigue llamando la atención. Hace 2 semanas o 3 semanas atrás, un nuevo proyecto en relación con seguridad, que puede ser discutible, por cierto, como todo, pero nuevamente un proyecto presentado por el gobierno, pero aprobado con votos de la oposición y con la mitad de la bancada gobernante votándolo en contra. Eso a mí me llama profundamente la atención, sobre todo percibiendo en la calle, en la ciudadanía, que una de las principales prioridades ha sido, desde el 2022 a la fecha, el tema de la seguridad. Diputado Jonet. No, muy breve, presidente. Lo que cabe señalar respecto del desplazamiento forzado, yo recuerdo que una vez, hace muchos años atrás, cuando era intendente, me fui al Bajo Mayeco. Y seguramente Pablo Urquiza se está refiriendo, entre otros, al Bajo Mayeco. El Bajo Mayeco es un sector que queda entre Ercilla y Coyipulli, donde había muchos parceleros Cora. Habían. Entre ellos el dirigente que estaba ese día en la reunión se llamaba Joel Ovalle. Se llamaba Joel Ovalle porque Joel, que naturalmente tuvo que abandonar, fue asesinado en Angol en enero de 2022 de forma como mata la mafia. Así fue asesinado. Eso fue hace 3 años atrás, un poquito menos. 2 años y medio. Y toda esa gente de Bajo Mayeco y varios de esos sectores, algunos les encanta decir territorio. Bueno, lo que sea. Pero esos sectores, esa gente tuvo que irse. Cuando lamentablemente recién se fue el diputado Leiva, pero con el diputado Leiva fuimos con la Comisión de Seguridad Ciudadana a Temuco y ahí tuvimos testimonio de gente que tuvo que dejar sus casas, etcétera, y que además fueron ocupadas por otros, y el Estado además, por otra gente, le daba beneficio a la gente que había usurpado los terrenos, y la gente se recordaba de cuestiones muy sencillas, se recordaba de su huerta, de su jardín, de sus pollitos. Esa es una cuestión muy brutal. Cuando hablamos de desplazamiento forzado, lo que acaba de decir Pablo Urquiza es eso, ¿no? Y eso está ocurriendo acá en la Araucanía. Nosotros no nos vemos, pero si nosotros viéramos esto en otro país, diríamos, pobre ese país, ¿de qué estamos hablando? Y nosotros que nos creemos como una gran democracia, etcétera, tenemos esta realidad de mucha gente que ha sido abandonada por el Estado. Lo que pasa es que esa gente es sencilla, esa gente mayor, mucha de esa gente mayor, ancianos, han muerto fuera de su tierra, han sido sacados. Y estamos hablando de gente que es mapuche, no mapuche, han sido sacados. Lo que acabo de decir es el tema respecto de del asesinato que hacen sicarios a personas que llaman Yanacona, eso ocurre permanentemente. Los matan incluso de esa forma, un tiro por la espalda. Entonces, yo nuevamente felicitar al señor Urquiza, a la Universidad Andrés Bello, por este esfuerzo que es muy importante y lo que están haciendo por todo el tema, digamos, de poner la cifra de una situación que pone a Chile hoy día en un país donde no es seguro vivir. Gracias, presidente. Gracias a usted, diputado Jonel. Vamos a dar la palabra entonces para finalizar a partir de estas 2 últimas intervenciones. Yo quisiera agregar un concepto que lo acabo de visualizar a partir de del desplazamiento forzado. El no desplazamiento forzado. Porque cuando, por ejemplo, vemos la escasez de especialistas médicos en el extremo norte, en Arica, es porque muchos especialistas médicos no quieren viajar a Arica. Porque ¿quién va a querer ir en esas condiciones? Entonces, también es no solamente el irse de un lugar, sino el no querer ir a ese lugar. Don Pablo tiene los últimos minutos de esta comisión. Presidente, 2 puntos. Está vinculado con lo que está diciendo. Nosotros tenemos
la amenaza del crimen organizado y el terrorismo que busca el control territorial, para buscar lo que se denomina la soberanía territorial, es decir, distintos espacios del territorio chileno que no queden a manos del Estado de Derecho, sino que a la ley del más fuerte. Estamos hablando de lo mismo, presidente, cuando hablamos del Tren de Aragua en cuanto al control territorial. Estamos hablando lo mismo de la CAM con el control territorial de Pidenco. Estamos hablando lo mismo de la resistencia mapuche-mayeco con el control territorial que tiene en Temucuicui. Y por lo tanto, desde esa realidad, el Estado no puede estar ausente. Y por eso que uno de los desafíos no solo que el Estado esté presente con la fuerza, sino también desde las distintas líneas que van conformando que ese territorio no sea controlado por el crimen organizado. Porque en otros países, y también en nuestro país, el crimen organizado no solo empieza a materializar temor y terror, sino que empieza a reemplazar a los servicios de justicia, a los servicios de protección, a los servicios sociales, y eso es la pérdida completa del Estado de Derecho. Y por último, presidente, solo un aporte: el Estado tiene que ser inteligente para enfrentar la violencia y el terrorismo. Y esto también desde la experiencia española, la ETA buscaba, en base a una estrategia de acción, reacción y acción, que el Estado lo que hiciera fuese materializar distintos hechos de represión de manera tal de que se vinculara a una situación más compleja que no solo afectara a los integrantes de la ETA. Temucuicui muchas veces, a través de la resistencia mapuche-mayeco, el diputado Joanet lo sabe, el diputado Becker también, estas organizaciones radicalizadas están con adultos mayores, con mujeres, con niños, ¿cierto? Y por lo tanto el Estado tiene que ser quirúrgico, ¿cierto?, para efectos de poder desarticular completamente la violencia y el terrorismo, aprendiendo, insisto, de las experiencias exitosas que se han dado en el derecho comparado, especialmente en España, para enfrentar esta realidad y de una vez por todas poder resguardar los derechos y libertades fundamentales de las personas. Gracias, presidente. Muy bien, muchas gracias, don Pablo. Y habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, muy productiva, muy provechosa, le agradecemos a ambos. Esta se levanta.